Acompáñenme a Gálatas 1, por favor, si son tan amables, versículo 24, por favor, 23. Gálatas 1, versículo 23. Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Cierren sus ojos, vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedirle a Dios dirección. Señor Padre bueno, gracias Señor. Gracias mi Dios por este tiempo y por esta oportunidad que nos das nuevamente de escuchar tu palabra. Gracias Señor por la vida que nos prestas, por los que estamos aquí, los que están escuchando y escucharán este mensaje. Señor, hazte presente en él, Señor, hazte presente con tu poder. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor. Padre, usa este vaso y derrama sobre tu iglesia, Señor, tu gracia. Da a aquellos, Padre, que necesitan abrir el corazón. Padre, ayúdanos, Señor. Que sea tu poder transformador, Señor, tocando el corazón de los que necesitan escuchar. Necesitan, Padre, oír tu voz. Padre, gracias por este mensaje que tú, Padre, has preparado en el corazón de nosotros. Te ruego tu asistencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con la carta a los Gálatas, hermanos. Y yo quiero hacer un muy breve recordatorio de lo que vimos la semana pasada, pero escúchenme con mucha atención, por favor. Con mucha atención, porque este breve recordatorio lo voy a realizar con un versículo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Palabras de Él y palabras que tienen mucho impacto en mi vida, espero que en la de ustedes también. Ciertamente se dirige a ministros, a pastores, a servidores, a creyentes, ciertamente. Pero estoy seguro que a ustedes también tiene que mover esto y tiene que impactar el temor de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, por lo que Él dice a continuación. Escucha, sé que lo sabes, Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pastor, ¿eso qué tiene que ver con lo que vimos hace 8 días? Todo y mucho. ¿Por qué? Porque hace 8 días vimos que Pablo está en defensa de un evangelio apócrifo, un evangelio falso, que no lleva a la salvación, que lleva y conduce al hombre, al emocionalismo y a todo lo que vimos hace 8 días. Un evangelio que produce en el hombre lo que el hombre quiere escuchar, endulzar el oído. Y muchos están en ese engaño desde el siglo I hasta el siglo que estamos. Piensan que están haciendo lo que Dios ha mandado hacer, como en este caso. 3 cosas hicieron en su nombre, dice el Señor. 3 cosas hicieron en su nombre. El Señor Jesús se encargó de enviar, cuando envió a los 70, dijo de 2 en 2, y harán estas 3 cosas que menciona en este solo versículo. Acciones que son llevadas a cabo por pastores, por ministros, por servidores, por cristianos. Pero hay algo que les decía que es impactante y que me hace pensar mucho, porque a veces nos dedicamos a hacer todo externo, pero hay algo que hemos descuidado y que no nos hemos asegurado. ¿Qué es? La pregunta que impacta: ¿nos conoce el Señor? ¿Nos conoce el Señor? La palabra conoce en el griego tiene un significado más profundo que solamente el conocer. Implica una relación íntima, muy cercana a la persona, como la de un esposo y una esposa. Implica a alguien que lo conoce verdaderamente, que sabe sus gustos, sus afectos. Y cuando el Señor dice, apartaos de mí, no los conozco, a mí esto me pone a temblar las piernas,
Porque Él está hablando en tiempo futuro, hermanos. Jesús está hablando en tiempo futuro, el día del juicio. Y los Gálatas iniciaron bien, ¿están de acuerdo? Los Gálatas tenían el evangelio verdadero, pero se desviaron, se dejaron sensualizar, se dejaron llevar por una doctrina del hombre. Estas palabras tienen que tener presencia en nosotros todos los días de nuestro cristianismo, mientras nuestro corazón lata. Me conoce el Señor, tengo una relación íntima con Él, tengo acercamiento con Él, paso horas dedicadas a Él en el día, y no me refiero por longitud, me refiero por actitud. No es por cuestión de longitud, de cuántas horas haces, cuántas horas lees, cuántas horas estás en oración. Eso no. Hoy vamos a hablar de la religiosidad. Lo que el Señor busca es la actitud, el corazón entregado por completo a Él. Y esta palabra es algo impactante para nosotros, como les decía, pues es una relación muy similar a la de dos esposos que se conocen en afectos, en gustos. Miren, hermanos, Jesús no está negando que estas personas hicieron cosas religiosas o poderosas. Él está diciendo, ustedes hicieron cosas en mi nombre, pero te digo algo, dice Jesús, nunca tuviste una relación real conmigo. Y eso da temor. Eso da temor. Nunca tuviste una relación real conmigo. Este Mateo 7:21 lo podemos interpretar con un modelo muy sencillo, un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Es como si alguien de la iglesia hiciera una fiesta y hiciera sus invitados a la fiesta, y de momento llegara alguien que toca la puerta y le dice, ay, ¿puedo pasar? ¿Quién eres? Pues yo soy el que lava tu carro. Tú me has pedido que lave tu carro. No te... Incluso yo soy al que le has dado dinero en la esquina. Incluso tú me diste y me donaste ropa, hiciste para mí esto, y yo trabajé para ti, pero yo no te conozco. No puedes entrar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hay que tener una relación con Él, hermanos. Esa es la gran diferencia de toda nuestra vida espiritual, la relación con Cristo. No una religiosidad, como lo marca Mateo 7. Hiciste, actuaste, trabajaste, pero no te conocí. Qué fuerte está eso. Esto nos enseña que las obras externas no sustituyen la intimidad con Dios. Lo que Él busca es una relación genuina, hermanos, no solo una actividad religiosa. Ayer hablaba con mis hermanos acerca de las enseñanzas que se están dando, y siempre estamos platicando, revisando, comunicándonos que el alimento que se está dando a jóvenes en disciplinas esenciales, todo esté acorde a lo que Dios está pidiendo. Y hablábamos acerca de la oración. La oración impone orar. La relación lo hace uno por convicción. En el corazón hay una obligación porque hay una religión y tengo que cumplir para hacer. En la relación lo hago porque soy. Y cuando lo hago porque soy, me deleito en lo que hago. Y esa es la gran diferencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entiende? Nosotros, hermanos, tenemos que buscar esa comunión diaria con Dios a través de nuestras disciplinas espirituales. ¿Cuáles? La oración, la lectura, pero la meditación esencial. Lo he dicho mucho en estos días. Meditar. Estaciónate en un versículo como en este. Permíteme esa expresión. Quédate ahí. Medita. Pídele a Dios dirección. Y te doy algo. Ten en tu mente el Evangelio de Cristo cuando leas la Biblia, para que sepas qué te está diciendo. El Espíritu Santo te va a revelar. Medita en la palabra. Sí, métete a la adoración, como hace rato. La presencia de Dios hermosa, maravillosa, se movía y estaba aquí. Él nos estaba ministrando, había un gozo. ¿No lo sintieron? ¿No sintieron el gozo? Estábamos danzando, estábamos con gozo, libres.
danzando, sin nada que nos, ay, que me van a ver y que no, estamos danzando para el Rey de Reyes. ¿Cómo no danzarle a quien me ha dado la vida, a quien me rescató? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no rendirnos? ¿Cómo no postrarnos? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no hacer todo lo que hacemos durante la alabanza? ¿Sabes por qué? Porque hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces tenemos que permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter. No depender de nuestras obras, sino de la gracia y la relación de Cristo. Hace 8 días vimos cómo un evangelio adulterado condena y no salva. ¿Se acuerdan? Hace 8 días vimos cómo una religiosidad mata el espíritu y escucha, ensoberbece la carne. Ya lo dijimos. Acuérdate, éramos de esos. Éramos. ¿Ya leíste la Biblia? 15 veces. ¿Tú? No, 16. No. Y llegabas a la casa y hermanos, éramos. Dije éramos. ¿Cuántas horas? No, yo ya alcancé a Martín Lutero. Así éramos, hermanos. Todo lo hacíamos por pretender ganar. Escucha esto hoy, por favor, escucha. Nosotros vimos cómo es esto que es tremendamente alarmante, porque el Señor Jesús está hablando ahorita en tiempo futuro de lo que acabamos de decir, en el día del juicio, y muchos se darán cuenta que hasta ese entonces lo que hacían, Dios no lo conocía. Y eso es una tremenda realidad. Hoy el cristianismo, como en el siglo I, está plagado de manifestaciones externas, ritos, ropa, costumbres, lenguaje, emociones. ¿Sí o no? Ustedes saben a lo que me refiero de esos aspectos. Ritos, ropa, costumbres, lenguaje, emociones. Está plagado, hermanos, está plagado eso. Mateo 6:1 nos dice, fíjense lo que dice el Señor. Esto es muy profundo, y que el Señor nos está mostrando lo que Él quiere. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Eso es religiosidad. En Nueva Traducción Viviente dice, ten cuidado de no hacer las buenas acciones delante de los hombres. Dice, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. ¿Se dan cuenta? Dice, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Esto es demasiado profundo, hermanos, para comprender y entender. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué predico? ¿Por qué canto? ¿Por qué toco? ¿Por qué le enseño a los niños? ¿Quieres que te diga algo más? ¿Por qué ofrendo? Tremendo, ¿no? ¿Se dan cuenta qué busca el Señor? El Señor, déjame decirte algo en esta manera. El Señor tiene otros lentes, no los tuyos ni los míos. El Señor tiene unos lentes que tú y yo sabemos y conocemos, que tiene un aumento y un zoom. Dice 1 Samuel 16, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él sabe con qué intención estás aquí. Él sabe lo que pasa por tu mente. Lo dice la palabra. Él es Dios todopoderoso. Por eso necesitamos alinear nuestra vida a lo que Dios dice. Porque es muy terrible hacer cosas sin el agrado de Dios. Gastar nuestro tiempo, dinero, vida pensando en que estamos agradando a Dios, haciendo reuniones eclesiales toda la semana, reunión de oración, reunión de esto, el martes esto, el miércoles esto, y desatendiendo a la familia, desatendiendo a mi esposo, desatendiendo a mi esposa. Pero no, hermanos, hay que tener el equilibrio perfecto de lo que Dios nos está demandando. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué? Por eso es importante recibir una buena doctrina y una sana doctrina, estudiarla
escudriñarla en la casa, estar viendo qué es lo que quiere el Señor, aprender verdaderamente del Señor, venir a reafirmar lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha hecho entender. Escucha este ejemplo para que sea un poco más visual. Un joven que era muy hábil e inteligente en su universidad, escucha, disfrutaba mucho cómo recibía aplausos y reconocimientos por su inteligencia. Su orgullo crecía cada día más. ¿Por qué? Porque se llevaba los mejores premios, el más destacado, el más inteligente, el mejor promedio, no de la generación, de todas las generaciones. Era muy aplaudido, era muy destacado. Su orgullo estaba, rebasaba su estatura. Que le comparten el evangelio, se vuelve cristiano, empieza a servir, se entrega al Señor, asiste, está dedicado, se mete a las profundidades insondables, sabidurías del Señor, y las empieza a compartir en internet. Y empieza a ver cuántos likes recibe, y empieza a ver cuántos replicadas de su comentario hay, y empieza. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Cambió? El orgullo ahí estaba, ahí estuvo, cambió de esfera, pero su orgullo no se lo entregó al Señor. Empezó a incrementar su ego, ahora desde este lado de la piedad. Muchos me dirán, Señor, Señor. Muchos. Cuidar de su justicia. Mateo 6:1. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí se entiende? Se me ve muy serio, pero bueno. La religiosidad, hermanos, es muy peligrosa. Es muy sutil y muy engañosa. Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. La pregunta que Dios nos hace: ¿qué significa para nosotros cambiar? ¿Qué significa para nosotros cambiar? Quizás muchos podríamos decir: pues no, yo ya cambié de conducta. Yo lo que antes hacía ya no lo hago. Antes me emborrachaba, ya no me emborracho. Antes me drogaba, ya no me drogo. Antes yo decía muchas groserías, ya no las digo. Antes yo adulteraba, ya no adultero. Antes veía yo pornografía, ya no veo pornografía. Y etc. Y yo te puedo decir, claro, sí, es parte de. Es parte de. Pero el Señor busca un cambio en más profundidad que en lo externo. Él busca un cambio hasta lo más adentro de nuestro ser. Un cambio verdadero, real, genuino. El que solo Él ve, el que solo es su palabra la que atraviesa y sabe las intenciones, sabe las motivaciones, sabe los deseos, los anhelos, sabe lo que vas a decir, sabe por qué lo haces. Ese es un cambio verdadero. Por eso el joven universitario continúa haciendo lo mismo, nada más que en otro tiempo. ¿Quieres otro ejemplo? Un pastor. Antes de ser pastor, era un joven de mecha corta. ¿Sí saben qué es mecha corta? ¿Sí saben aquí? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien aquí, bien. Aquí yo me las puedo todas, ¿no? Era peleonero, impulsivo, ofensivo, era el terror de la colonia. Ese ni pases por ahí. Ese sí, con ese sí, era el terror de la colonia. Pero un día le presentan el evangelio. Se entrega al Señor y empieza a caminar con fe, y con el paso del tiempo se vuelve pastor. A lo largo de los años empieza a salir en sus predicaciones rasgos de ese carácter débil. A ver, pastor, ¿cómo débil? Sino que era eso es un carácter débil para el Señor. Eso no es fuerte. Gritar, eso es un carácter débil, no hay control. Y empieza a salir a lo largo de sus años y de sus predicaciones ese carácter débil. Empieza a gritar, a maltratar, a ofender, al grado de casi agarrarse a golpes por según el celo de la palabra. Pregunta, ¿cambió? ¿Se entiende?
Hermanos, cambiar representa algo más que Dios quiere hacer en nosotros, en lo más profundo. Y el orgullo es lo que no permite hacer esos cambios. La soberbia es una muralla, un muro muy grande entre Dios y nosotros. Y no lo vemos, no lo vemos. Tiene que ser derribado. Y eso es algo que Dios muestra en una obra sobrenatural que solo Él hace. Por eso, cuando hay una intervención divina de Dios, cuando Él interviene, el caos se vuelve orden. Ve Génesis 1. La tierra estaba desordenada y la ordenó. Lo mismo que tu vida y mi vida. Por eso el tema de hoy, antes y después de Cristo. ¿Estamos listos? Gálatas 1, versículo 10, por favor. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a ver, como se los dije, y como ustedes saben, estas predicaciones de manera expositiva, que vamos versículo a versículo y vamos tomando lo que Dios dijo, hace en ese momento, pero tenemos un principios muy importantes para nosotros en la aplicabilidad de nuestra vida hoy. Sabemos lo que Pablo estaba pasando y cómo Pablo inició esta carta de Gálatas, directo. Ya vimos que él no saludó como lo había hecho anteriormente, de la manera que él era corresponsable o corresponsivo con los demás, de hacer muy atento el saludo. Fue directo porque él sabía lo que estaba haciendo los falsos maestros. Estaban introduciendo un falso evangelio y estaban diciendo que Pablo estaba alterando el evangelio y lo estaba haciendo para quedar bien con los hombres. Le estaban dando la vuelta a la tortilla, en pocas palabras, y no era así. Por eso Pablo dice, pues busco el favor de los hombres o el de Dios. Lo que Pablo está poniendo es en la justa dimensión, que es lo que él va a anunciar a continuación. Él dice, yo no estoy aquí para agradar a nadie, pero lo hago por amor a ustedes. Y ahorita voy a explicar muy bien todo esto, porque aquí hay mucha confusión en estos versículos. Nosotros tenemos que entender que lo que decimos en el púlpito como siervos, como ministros, como pastores, Dios está viendo directamente. Él sabe el alimento que se les está dando. Y cuando se dice esto, muchas veces irrita, molesta, sí, claro, como hoy en la mañana. No vinieron, pero casi me apedrean, ¿eh? No es cierto, hermanos. Todo muy bien, gracias a Dios. Pero el tema estuvo bueno, ¿o no, hermanos? Pablo dice, trato de agradar a los hombres. La primera obligación de Pablo era agradar a Dios, no agradar a los hombres. Se negaba a dar forma a su mensaje solo para complacer a su audiencia. Estaba más preocupado y como debería de ser, con el corazón alineado a la voluntad de Dios. Fíjense, Pablo hace un contraste entre él y los que traían el evangelio diferente. Porque ese evangelio diferente se construyó alrededor de agradar a los hombres. Eso sí, ellos sí se enfocaban en el agrado de los hombres. Pastor, ¿cómo sabes eso? Dios mismo nos los deja ver. ¿Cómo? Gálatas 6:12. Fíjate cómo Dios mismo nos responde esto. ¿Cómo es que Pablo sabía que el evangelio que ellos querían introducir era contrario y era para agradar a los hombres? Dice Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, ¿qué dice? Estos obligan ¿a qué? A que se circunciden. ¿Solamente para qué? Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¡Qué tremendo! Yo sé que ya se dieron cuenta. ¿Qué querían hacer los falsos maestros? Evitar el sufrimiento. Entonces, como ya sabían que Roma perseguía a aquellos que predicaban que solo la cruz de Cristo salva, y yo digo amén. ¿Cuántos dicen amén? Ah, bueno. Como ya sabían que los romanos perseguían y le daba sobre de ellos, pues esos falsos maestros estaban diciendo, no, te tienes que circuncidar, no, mira, esto le agrega la salvación, y esto era para agradar a los hombres. Pablo no. ¿Se dan cuenta cómo contrarresta? ¿Se dan cuenta? Así es que Pablo muestra efectivamente que los del pueblo de Dios
no necesitaban circuncidarse. Ya lo vimos, ya lo vieron en Romanos 2:29, lo vuelven a ver cuando gusten. Ya vieron que la circuncisión que busca Dios es del corazón, el corazón entregado al Señor. Pero claro que efectivamente que los falsos maestros, independientemente que buscaban agradar a los hombres, también iba intrínseco el ser popular. Pues claro. Así es que siempre ha habido predicadores que han buscado la aclamación popular por encima de todo. Hoy abundan. Y es parte de la naturaleza humana caída, que incluso aquellos a quienes se les ha encomendado la responsabilidad de proclamar el evangelio, caen en la tentación de mejor ser popular a ser fiel. ¿Me explicó? Caen en esa tentación. Prefiero ser popular a ser fiel. Y ser fiel es proclamar la verdad de Dios. Pero quiero dejar claro algo, porque esto es mal entendido. Y muchas veces se tergiversa y muchas veces se malaplica y se ocupa este versículo 10 para ser un dictador, un grosero. Porque yo no vine a agradar a los hombres. Y esto es así. No, eso no es licencia para ser un grosero. Este versículo no es una licencia para ser grosero. Y esto lo quiero dejar claro, porque nosotros tenemos que entender que es la gracia de Dios la que nos puso aquí. Y es la gracia de Dios la que los va a tocar. Y es la gracia de Dios la que los va a levantar. Y es la gracia de Dios quien alguno de ustedes algún día estará predicando aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Seguros? Bueno, aguántense entonces, Hermanos, sin misericordia no mostramos que somos verdaderos hijos de Dios. Sin compasión, sin piedad, no mostramos que somos hijos de Dios. Tenemos que ser firmes, claro. Pero la misma palabra, la sola palabra, la dices y provoca. ¿Por qué? Ay, sí, se cree muy santo, ¿no? Muy perfecto. Para estos casos es necesario recordar que la esencia de Dios es el amor y la compasión. Fíjense, Zacarías 7, versículos 8 y 9 en traducción del lenguaje actual. Fíjate la esencia de Dios. Yo sé en qué momento lo estaba diciendo Dios, pero es el mismo Dios. Zacarías 7, versículos 8 y 9. El Dios Todopoderoso también me dio este mensaje. ¿Qué mensaje? Léanlo conmigo, por favor. Ustedes deben, ¿qué? Tratar a los demás, ¿cómo? Con justicia, amor y compasión. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, luego el versículo 10, por favor, dice: no maltraten ¿a quién? A nadie. ¿Cómo dice? A nadie. Ni hagan daño a los demás. En vez de hacer planes malvados, cuiden de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, de los refugiados, de sus hijos, de su esposa, de su esposo, del hermano, de la hermana, del que llega por primera vez, ¿o no lo dice? ¿Se entiende o no se entiende? No tengas esa vista juiciosa, no andes señalando, tú también eras así, tú eras peor, dice el Señor. Tú cuando llegaste ni siquiera te diste cuenta cómo venías, ya se te olvidó de dónde te saqué, dice el Señor. Con compasión, con amor, no maltraten a nadie. Este versículo 10 no es una licencia para decir yo no vine a agradar a los hombres. No, hermanos. Versículo 11 de Gálatas 1. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que he anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Wow, tremendo. Primero dice, espérame, yo no vine a esto. Quien lo hizo son los falsos, que ya te enseñé que ellos querían hacerlo para evitar la persecución. Pero ahora quiero decirte, esto que yo te he hablado y que me he pasado aquí algún tiempo y que les enseñé con dedicación, con compasión, con amor, yo no lo recibí de hombre. Yo no fui a un instituto por sí mismo, no. Yo lo recibí del cielo, yo lo recibí de Cristo. ¿Y qué va a hacer Pablo? Va a dar el origen del evangelio, de dónde lo recibió. Él quiere dejar claro que el evangelio que él anuncia no viene de los hombres, sino que viene de Cristo mismo y que lo recibió por una revelación. ¿A qué se está refiriendo Pablo, hermanos? Tú y yo lo sabemos, lo vimos en Corintios y lo vamos a estar viendo muy seguidamente de la conversión de Pablo. ¿Se acuerdan de Hechos 9:4? Cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo era Saulo.
tuvo el encuentro con el Señor y tú y yo éramos antes de ser ovejas, éramos, bueno, Saulo. Está bien, porque acabamos de decir que no hay que maltratar a nadie, ¿verdad? Éramos Saulos. Antes de ser ovejas, éramos Saulos. Pero hoy, y por eso puse los ejemplos del inicio, porque ese Saulo entendió la conversión, entendió el poder de Dios ahí y vio cómo Dios lo transformó. Y supo que hacer lo que tenía que hacer, no por imposición, por convicción. Porque Dios mismo, Jesús mismo le había dicho: instrumento escogido me es, y Él sabrá cuánto hay que padecer por mi nombre. ¿Cuántos quieren ser cristianos? ¿Aquí? Bueno. Pablo está diciendo: a mí nadie me lo enseñó. Lo que debía predicar, todo les enseñé, lo recibí de Cristo. Y yo sé, tú conoces la historia y a mí me impacta, porque cuando te metes a profundizar y a pensar, a meditar, tú sabes y conoces Hechos 7. ¿Te acuerdas qué pasó ahí? ¿Qué sucedió en Hechos 7? ¿Te acuerdas? ¿Qué sucedió en Hechos 7? La muerte de Esteban. ¿Quién estaba ahí presente? Díganlo fuerte. Saulo. ¿Qué proclamó Esteban? Toda, ¿se acuerdan? El resumen hizo un hermoso sermón ahí, desde Génesis hasta ese momento. ¿Sí o no? ¿Ya lo han leído? Léanlo. Otra tarea, Hoy voy a preguntar por tareas. Léanlo, está hermosísimo. Y ahí estaba Saulo. Muchos dicen, es que ahí Saulo conoció la palabra del Señor. Pues yo no puedo decir que no, porque ahí estaba. Pero él negaba eso, ¿estás de acuerdo? Él no creía en eso. Él perseguía eso. Y ahorita vamos a ver más adelante el versículo, cómo lo dice. No fue hasta que vio a Cristo resucitado que su corazón fue cambiado, que fue convencido de la verdad del Evangelio. Hasta ahí fue. Ahora, hermanos, de verdad, cuando tú lo piensas de esa manera, pues sí, Saulo fue expuesto al poder de Dios. Saulo, dije, en Hechos 7. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Porque aún a pesar de que su corazón estaba desviado, y sí, cuando yo me imagino, porque dice que él daba la orden o la confirmación de que sí, apedréalo, ahí ha de haber estado. Pero acuérdate que decía, ¿cómo se llama? ¿Quién? Esteban, perdón, se me olvidó. ¿Qué decía Esteban? Empezó a proclamar la verdad de Jesús ahí y empezó a decir: veo los cielos abiertos. ¿Se acuerdan? ¿Qué habrá dicho? Yo creo que se enfureció más, pero él recibió el poder ahí. Y claro que cuando lo vio hecho realidad, dijo: Padre Santo, bien, la que me metí, ¿verdad? Por eso le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Esa fue su respuesta inmediata en Hechos 9. Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando tú y yo hemos tenido la conversión con el Señor, cuando hemos tenido ese encuentro espiritual con Él, nuestra respuesta tiene que ser de esa: ¿qué quieres que haga, Señor? Ya. Pablo tenía que probar que estas cosas eran ciertas. ¿Por qué, hermanos? Porque cualquiera se pudo haber parado en ese momento y decir: oye, yo también tuve un encuentro con Jesús y me lo encontré en el camino, y pudiera haber inventado cosas. Él tenía que tener probanza de esto, como dicen los abogados. Tenía que tener probanza acerca de lo que él estaba emitiendo y de lo que estaba diciendo. Así es que empezamos a ver cómo él da tres puntos importantes, aspectos importantes, a partir del versículo 13, para comprobar que su mensaje era verdadero, era real. Y por eso él decía: antes de Cristo y después de Cristo, en pocas palabras. Versículo 13, por favor. Dice, versículo 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Fíjate, conducta, la palabra anastrofe, comportamiento o manera de vivir. Es decir, Pablo está diciendo: ustedes saben, conocen, han escuchado cómo vivía yo antes, cómo me conducía. En otro tiempo, dice, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Y qué? Y la asolaba. Wow, ese era Saulo. Ahí estamos. Por eso yo les decía: mi historia y tu historia. Ahí estamos. Versículo 14: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación,
siendo mucho más celoso de las tradiciones. ¿De quién? De mis padres. Pablo usa un punto muy importante para poder respaldar lo que él les está diciendo. El evangelio que yo les he dado viene de Cristo. Es el evangelio real. Él se basa en lo impactante que era antes de Cristo, el que él había sido un perseguidor con violencia, que él pertenecía al judaísmo, y dice el versículo que los perseguía sobremanera. ¿Qué quiere decir sobremanera? Sin descanso. O sea, era un empeño, era un objetivo, era un sabueso de los cristianos. Oye, se están reuniendo, vamos, órale, agárralos, a matarlos. No. ¿Qué pensaba Pablo que estaba haciendo? Lo correcto. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor Jesús al inicio de la enseñanza? No todo el que me dice. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Por eso la pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Se entiende, hermanos? Esto es bien importante, ¿eh? El texto dice que los perseguía sobremanera. Así es que, hermanos, qué hermoso mensaje de Pablo y qué defensa tan más maravillosa. Es como decirte, ¿cómo puedes dudar de mí si tú me conoces como era? Tú sabes, tú me viste. Es más, tú que estás aquí sentado, tú sabes y me viste. De hecho, me sacaste una foto y la subiste cuando yo estaba apedreando a una persona. En pocas palabras, o sea, Pablo sabía que ellos conocían el pasado de quién era Saulo. Entonces, había que entender esto de una manera sobrenatural. ¿Qué sucedió? ¿Por qué cambió? El punto que Pablo quiere probar es que humanamente hablando, él no tenía ninguna razón para inclinarse por seguir a una religión que antes él perseguía, asolaba, mataba sin descanso. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende, hermanos? No tiene mucho sentido, hermanos, lógico. ¿Cómo? ¿Cómo va a tener un sentido lógico ver a alguien que cambie de esa manera? Y aquí vamos a un poco a adelantarme a la aplicación práctica, porque muchos a ti y a mí nos han dicho lo mismo. Por lo menos a mí me han dicho, ya no, ¿a poco ya no te gusta? No, ya no. Ay, ya, pues ni que fuera gripa. ¿Sí o no? Ni que fuera una calentura. ¿Y ya no vas? No, ya no. ¿Y ya no? No, ya no. Porque conocí a Cristo. Lo que antes yo me burlaba, lo que antes yo renegaba, lo que antes yo decía, quita eso, no quiero ni escuchar, no, usted ya lo sabe. Y a ti y a mí te ha pasado lo mismo. Pablo lo presenta de esta manera y está haciendo una defensa muy hermosa. Yo sé que hoy muchos aquí está sucediendo lo mismo, porque muchos, por eso la pregunta al inicio, ¿por qué vienes? Pues porque me traen. También así estuve yo, no te preocupes. Yo guácala, yo nunca voy a ser pastor. También dije yo lo mismo. No te preocupes, ese está loco, ¿cómo crees? Yo también dije lo mismo. Aborrezco eso, yo también dije lo mismo. Pablo lo hizo. Cuando el poder de Dios se habla, hasta las rocas, dice, hablarán. Pablo, fíjate, me gustó este comentario. Dice, lo que quiere decir que no existe persuasión humana que pudiera ser capaz de impartir el evangelio a un perseguidor tan decidido y feroz como él lo fue. Su propósito es demostrar que su evangelio no es de hombres, sino que procede de Dios. ¿Se entiende, verdad? Es muy claro. Ahora vamos a la aplicación práctica de nosotros, porque podemos extraer, como se los dije, me adelanté un poco, pero nuestra vida antes de Cristo es algo de lo que tú y yo no nos sentimos nada orgullosos. Es más, yo conozco y somos algunos de los que hemos borrado cosas ahí del Facebook o del WhatsApp. Ya ni me vean, ya quiero quitar, ya cancelo y borro y ya no puedo ni bloquear. Y no puede ser, no puedo. Te causa vergüenza. ¿Ese era yo? Sí. Dice el Señor, sí, ese eras. Y eso publicabas. Y eso decías, eso replicabas. ¿Cuántos saben lo que les digo? ¿O solo yo? Aquí puro santito, qué bueno, está bien. No, hermanos, Pablo está aquí no está dando detalles de cuántas pedradas recibió Esteban. Pero tampoco es algo que podemos desechar, porque él sabe
que no era causa de orgullo. Nuestro pasado, hermanos, escucha por favor, nuestro pasado es el testimonio más claro de que realmente Dios obra en el corazón de maneras poderosas. Ahí es donde no entra la religiosidad. Porque si tú aquí eres el mayor santo, ya lo he dicho, aquí wow, levitas, no, padrísimo. Hace rato pasaste flotando por acá. Pero en tu casa, Padre Santísimo. Eso no es. Para que el peso del Evangelio tenga verdad en tu vida, tiene que ser aquí y en todos lados. Que era lo que hacía Pablo. Era una conversión sobrenatural. Sobrenatural. Pablo no fue, escucha esto, mira, esto es impactante, por favor. Pablo no fue rescatado de las calles, no era un asesino o narcotraficante enfocado en eso. ¿Sabes qué era? Era algo más peligroso que eso. ¿Sabes qué era? Era un religioso. Tremendo, ¿no? Era un religioso, tan religioso que estaba dispuesto a matar por ello. Un nivel más alto de la maldad. A veces pensamos que el Evangelio solo es para las personas inmorales, para las que andan ahí adulterando, para las que andan ahí haciendo cosas. No, hermanos, es para todos. Es para todos. La verdad es que, y hay que decirlo, los arrogantes y los orgullosos dicen, yo no necesito eso. ¿Cuántos dijimos eso? Yo lo digo y no por orgullo, lo digo con todo el dolor del... Yo no necesito eso. Tú porque estás mal. Tú porque ve cómo estás. Yo no, yo estoy bien. Ve cómo me va. Tengo buen trabajo, tengo esto, tengo... Ay, sí, que llegue el Señor y traca. La verdad, hermanos, es esto. Cuando estamos en ese montículo de la arrogancia y del orgullo que vemos hacia abajo a todos, es cuando más nos surge el Evangelio en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Así es que, hermanos, esto es aplicación para nosotros. Es que es posible que nosotros muchas veces también esto sucede, nos tenemos ese pensamiento de los pecados pasados y a veces hay una atracción hacia eso. A veces. Pero el hecho de que el poder de Dios habita en nosotros es lo que nos hace decir no y lo que nos hace decir sí a Dios, y eso es santidad. Amén. Hermanos, hoy vamos a confirmar muchas cosas. Esto es una hermosa expresión que Dios nos deja de decir. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. ¿Cuántos pueden decir eso? Misericordia ha tenido conmigo, ¿no? Soy perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Y si no te lo sabes, al rato al final lo vas a saber. Lo vas a cantar. Te vas a levantar y vas a gozarte. Sí, Señor, me has perdonado, me has dado vida nueva, me has dado libertad. Cantábamos hace rato, Abba Padre, y estábamos, es cierto, esa es la libertad. Es que, hermanos, cuando estábamos allá del otro lado, y hoy no somos perfectos, lo aclaro, para los que nos visitan por primera vez, no nos ponemos en el montículo de perfección, al contrario, nos vemos como los imperfectos y pecadores que éramos, y que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hoy somos lo que somos, por Él, y para Él es la gloria, no para nosotros. Hoy puedes cantar. Antes tenía yo una ausencia, un hueco muy grande y lo tapaba con vicios, con alcohol, con mujeres, con muchas cosas contrarias al Señor. Hoy el Señor cubre todos los vacíos y mi corazón está lleno y gozoso. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, hermano. María hizo esta expresión de cuán grandes cosas. En el Magnífica de María y en Lucas 1:49, así se le conoce, dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Es que es hermoso, hermanos. El Salmo 126:3 también dice lo mismo, grandes cosas ha hecho Jehová. Hermanos, nosotros no podemos callar esto. No podemos ni debemos. Debemos de anunciar lo que hizo Jesús en nuestra vida. ¿Cómo?
con mi vida. Con mi vida. Y entonces sí, siembro la semilla. Porque ¿cómo van a creer si no les predican? ¿Cómo van a saber? Pero primero tiene que haber una evidencia. Tiene que haber una evidencia real. Luego de que presenta Pablo esto del primer punto, del origen divino del evangelio, de lo que él recibió no provino de los hombres, porque era imposible que alguien o un hombre produzca lo que ha producido en ti y en mí. Es imposible, hermanos. Es imposible. Es imposible. No hay quien produzca esto. Y ahora Pablo presenta esta conversión y cómo lo empieza a desarrollar. Fíjense, ahora va a hablar acerca del poder de Dios en la transformación. Versículos 15 al 17. Luego dice: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano, tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Pablo ahora describe la obra sobrenatural de Dios en su conversión. Cómo Dios hizo ese cambio en lo más profundo de él. Y las pruebas de estas, hermanos, las pruebas de ese cambio de su estilo de vida, de perseguidor, de asesino de la iglesia, no lo produjo un hombre, lo produjo el poder de Dios. Y no recurrió al hombre, recurrió a Dios. Y estos, hermanos, yo sé que estos versículos, pudiéramos desarrollar ahí un congreso muy hermoso del evangelio. Pudiéramos tomar las palabras que Pablo expresó ahí y empezar a desarrollarlas una a una para poder exprimirlas y obtener todo eso, esa sabiduría tan hermosa que Dios nos deja ver. Pablo dice: cuando agradó a Dios. Fíjate, la salvación de Pablo y la nuestra no es iniciativa tuya, ni mía, ni de Pablo. No hay quien busque a Dios, dice Romanos. No hay quien busque a Dios. No hay quien. Es a Dios, es cuando le agradó a Dios. Dios tiene sus tiempos perfectos, maravillosos. Y luego dice: me apartó del vientre de mi madre. Wow, quiero que tomes esto con sabiduría. Fíjate lo que dice: me apartó del vientre de mi madre. Pablo está hablando de la omnisciencia, omnipotencia, del poder de Dios. Sabe todo, la presencia de Dios, como Pedro lo dice, el conocimiento anticipado de todas las cosas. Pero ¿qué quiere decir esto en el sentido de hoy? Porque tú muchas veces has escuchado: es mi cuerpo y yo decido lo que él, con él lo que yo quiera. Y yo decido abortar. El desconocimiento lleva a eso. Pablo dice que me apartó del vientre de mi madre. ¿Está Dios presente en la concepción? Pregunta. ¿Está presente? ¿Y en el desarrollo? Entonces, hay un mandamiento en la ley que dice no. ¿Se entiende? La salvación de Pablo y la nuestra no es casualidad, hermanos. Dios tiene un plan maravilloso, un tiempo hermoso. Tú y yo somos un propósito de Dios. Hay que empezar a tener ese entendimiento. Dios quiere algo. Porque siempre se los he dicho, para que estemos sentados aquí 20, 30 años, no, el Señor no quiere eso. Decíamos en la oración: la mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor quiere ya listos, preparados, pero resulta que estamos como los ejemplos del inicio. Ay, pastor, sí, así estamos. No nos hemos dado cuenta del orgullo. Pensamos que cambiamos de escenario, pero seguimos teniendo ese orgullo. Y muchas veces sale en nuestro hablar, en nuestro actuar. Dios está puliendo, pero cuando pule y cuando limpia y cuando trabaja, lo está haciendo para su propósito, para su plan, para después usarnos. Recuerda, el alfarero: es mejor ser quebrados en las manos del alfarero para que nos haga a su manera y no ser quebrados en el mundo, porque ahí vamos a agarrar cualquier manera. ¿Se entiende? Dice Pablo: me llamó por su gracia. La salvación de Pablo y la nuestra es un regalo inmerecido. No es por obras, ya lo sabemos. Nadie se puede ganar la salvación, no un hombre lo puede otorgar. Es por la gracia del Señor, para revelar a su Hijo en mí. Lo que dice Pablo siguiente en ese versículo: la salvación de Pablo y la nuestra
es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por conocer, entender y recibir por fe su obra, lo que Él hizo. Eso es lo que quiere decir. Y la palabra revelar, que tú y yo la conocemos, viene del griego apocalypsum, que quiere decir correr el velo, quitar. Antes no entendíamos. Dios nos ha dado ahora un alumbramiento del entendimiento de lo que Dios quiere en nuestra vida, de lo que hoy tú estás escuchando. Si ya Dios te ha corrido el velo, te ha dejado ver su obra maravillosa, tú entiendes lo que Dios te está diciendo hoy, lo que Dios ha hecho. Y lo que Pablo en ese momento estaba defendiendo era a Cristo, no era a Pablo. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Era la obra de Cristo. Así es que esa es la palabra revelar, hermanos. Pero luego dice, el propósito de Pablo para lo que le fue revelado, para que predicase a los gentiles. Creo que se está cortando, ¿o no? ¿Sí? La salvación de Pablo y la nuestra tiene un propósito, hermanos. Hay un principio muy hermoso de la palabra de Dios. Dice que es más bendición dar que en el recibir. Todo lo que recibimos de Dios y lo que Él nos dice, de gracia recibiste, de gracia lo damos. Todo lo que de Dios recibimos, hermanos, tiene un propósito, no es para quedárnoslo. E incluso cuando tú eres nuevo y estás llegando a los pies del Evangelio, estás conociendo a los pies de Cristo, y tú lo que quieres es hablar de Cristo, es hablar de Él, cuando ya Dios te tocó. Claro, eso es normal. El propósito de Pablo era para hablar a los gentiles, a los más indefensos, a los que no eran bien considerados, a los que eran estorbo, a los que eran señalados como lo peor. Y eso somos tú y yo. Pero Dios nos alcanzó con su gracia. Amén. Pablo lo que nos está diciendo aquí es muy sencillo. Yo hago lo que hago porque Dios obró sobrenaturalmente en mí. Eso es por lo que hago. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios, en la forma de Dios y en la manera de Dios. No como yo quise, no como yo esperaba y no como yo quería. Es como Dios quiere. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay mucho para nosotros aquí, hermanos, porque esta es nuestra historia. Se los decía. Esta es nuestra historia. Tú y yo fuimos llamados al Señor en el tiempo de Dios, como Dios quiso, a quien Dios utilizó. Pero estoy seguro que detrás de ti, detrás de mí hay muchas oraciones. Hay muchas oraciones. Señor, toca su corazón. Señor, transforma su corazón. Señor, permítele el arrepentimiento. Señor, Señor. Y por más que te resistas, por más que lo niegues, algún día te entregarás a Él. No nos queda duda. Pues esa es una promesa hermosa del Señor. Esa es una hermosa promesa de Dios. Claro, en tu corazón debe de haber esa decisión y esa convicción. Pero estaremos orando sin cansarnos ni desfallecer. Estaremos orando, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Esto lo hemos dicho muchas veces. Puedes pensar que estás aquí porque alguien me invitó. Sí, pues sí, tengo que venir por cumplir. Pero creo, y déjame decirte que esto tiene más profundidad que solo una invitación. Dios ha lanzado sus redes. Dios ha lanzado sus redes. Déjate llevar por el Señor. Muchas veces nosotros cuando invitamos a alguien nos dicen, yo sé, me llama la atención eso que hablan y que dicen. Es verdad, hay muchas cosas ahí, pero creo que no es mi tiempo. ¿Sí o no? ¿Te han dicho así? Creo que no es mi tiempo. Yo creo que ya cuando sea grande, ya cuando te duelen las rodillas, como el pastor, ¿no? Ya cuando estés así, ya ese será mi... Hoy Dios me llamó a vivir. No pierdas la fe, amado hermano y hermana. Si eres papá, si eres mamá, tú tranquilo, ora. Posiblemente a lo mejor no lo veas en vida, pero después lo
entenderás, posiblemente. ¿Cuántos creen? Amén. Eso es fe. Quisiéramos, porque sí es maravilloso ver que ya tus hijos se entregaron, o que tu familiar, o que es maravilloso, pero tú tranquilo. Créele al Señor, ten fe en el poder de Dios. Así es que está. Nunca nosotros, si tú piensas de esa manera, que ahorita no es tu tiempo porque no estás preparado, nadie está preparado. Nadie está preparado. ¿Y sabes por qué? Porque tu carne siempre te va a llevar al lado opuesto. Siempre te va a hacer pensar, es que todavía no estás listo. No, eso no es para ti, tú tranquilo. Mira, tú escucha, pero no te comprometas. Tú ve, tú asiste, pero y ahí está la carne. Tú sigue llevándote allá con quien te llevas. Pues tú diles que sí vas, pero que no eres. Y así empieza. Hermanos, dice Pablo en Romanos 1, el poder del evangelio produce salvación. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Y Dios está hablando. Así es que nosotros tenemos que tener fe en el Señor y en lo que Él puede hacer en esa conversión sobrenatural, que esa es la mayor obra que Dios hace en el ser humano, una conversión sobrenatural. Lo que antes éramos, ya no lo somos. Antes de Cristo y después de Cristo. Y luego vemos a Pablo cómo habla ya después su conversión. Fíjense los 3 puntos que desarrollamos después de entender lo que Pablo estaba poniendo. Primero vimos cómo Pablo les dijo que esto, que él era ilógico que lo que él había hecho antes fuera producido por un hombre. Después dijo y vimos que su conversión, que no era de hombres, sino que era el poder de Dios en su transformación. Y ahora lo que vemos en el tercer punto, vemos cómo es ahora su vida ya después de haber conocido al Señor. Versículos 18 al 24. Luego de 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria, Cilicia, y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía, y de ahí salió el título y de ahí fue el versículo base. El que antes nos perseguía, ¿qué dice? Ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y yo sé, me lo han escrito mis amigos anteriores que ya hoy ya no están. Pero si tú hablabas blasfemia, si tú despotricabas, si tú decías un montón, y ahora estás ahí, sí. Por eso es mi historia, por eso es tu historia, por eso es antes y después de Cristo. Por eso, qué hermoso es el Señor, ¿o no? Y ¿sabes qué dice Pablo ahora? Dice, y alababan a Dios por causa de mí. Pablo dice que luego de su conversión, él no fue a Jerusalén. Eso lo dice en versículo 17 y lo retomo aquí en el versículo 18. Él fue a Arabia. Y este es un dato bien importante, porque deja ver que Pablo, en el inicio, cuando él tuvo la conversión y el encuentro con el Señor Jesús, no tuvo ninguna interacción con ninguna persona. Dice que se fue a Arabia. Pregunta para todos los que son bien estudiosos: ¿dónde está el monte Sinaí? Díganlo. ¿Dónde está? En Arabia, muy bien. Una estrellita saliendo, por favor, Fíjate el que dice Gálatas 4:25. ¿Qué dice Gálatas 4:25? Por favor, rápido. Póngamelo ahí. Y ahora Jerusalén, ¿qué? Es igual que ¿qué? Que el monte Sinaí. ¿En dónde? Wow. ¿Dónde recibió la instrucción Moisés? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Quién se la dio? Ahora, entendamos espiritualmente esto. ¿A qué habrá ido Pablo a Arabia? ¿A qué habrá ido? Si él dice no fue por hombre, entonces ¿por quién fue? ¿Se entiende? Vean qué maravilloso es ver esto así. Qué hermoso es ver esto. Y dice que estuvo ahí 3 años. Y dice, no fue por hombre. No, yo lo que recibí no fue de alguien que me haya pasado la fe. No, yo lo recibí del mismo Señor Jesús. Él me instruyó, Él me dijo. Y todo lo que te estoy transmitiendo es eso, es lo que Él me enseñó.
Y fíjate, maravilloso, porque en los versículos que acabamos de leer se entiende muy rápido y muy sencillo. Dice que la gente alababa a Dios por lo que Él era y por lo que Él hacía. ¿Sabes por qué? Porque su mensaje era congruente con lo de los otros 12. Y eso es impactante, porque en ese entonces no había WhatsApp, no había Zoom, no había Facebook, no había eso. Entonces impactaba, porque ¿sabes quién le había instruido? Dios mismo. Denle un aplauso al Señor. Maravilloso nuestro Dios. El testimonio, hermanos, de la iglesia en general, de los primeros creyentes, era una certificación de que ciertamente él era un pecador, un perseguidor de la iglesia, pero que ahora predicaba el evangelio que predicaban en Jerusalén. Era el mismo evangelio. Y esto es importante porque afirma que él no predicaba otro evangelio ya. Era la verdad. Es decir, y por alguna razón, aunque nunca se encontraron, no fueron enseñados juntos, no estuvieron siendo instruidos juntos, los 12 con Pablo, pero la iglesia testificaba que Pablo enseñaba la fe cristiana y daba gloria por eso. ¿Quién produce eso? ¿Quién? ¿Quién lo puede hacer? ¿El hombre? Solo Dios, solo Cristo. ¿Se entiende cómo lo deja ver ahí? ¿Se dan cuenta cómo en su humildad y en su amor nada más nos los deja así para que entendamos con el Espíritu y decir, esto es de Dios, esta obra es de Dios, esta transformación es de Dios? Cuando hay la intervención divina, Dios cambia, Dios obra, su poder es maravilloso. Hermanos, Pablo nunca fue conocido en la iglesia como alguien que enseñara un falso evangelio, por lo que el argumento de los falsos maestros de Gálatas no tenía fundamento. Así es que la aplicación de que su vida pasada y su vida actual solo pueden ser explicadas por el poder de Dios, por una obra sobrenatural. Su conversión no fue algo que produjo una conversación con hombre, una interacción con hombre. No, fue Cristo mismo. Hermanos, estos puntos nos hablan acerca de nosotros. Tú y yo hemos tenido un encuentro con el Señor. ¿Cómo, pastor? Cuando te ha sido presentado el Evangelio, cuando te has deleitado con el poder de Dios en su palabra, y tú puedes escuchar y decir, antes era yo un maltratador, un dictador, un machista. Se vale un ay, pero antes lo era. Pero el poder de Cristo me transformó, me cambió. El poder de Cristo me hizo a estar atento, tener hambre de venir los domingos, de venir a alabar, a estar ahí entregado al Señor, porque entendí lo que Cristo hizo. Cristo me habló al corazón y me hizo un cambio total. Yo iba en otra dirección, donde iba el mundo, con las filosofías, con las tendencias, con las modas, con todas esas situaciones. Yo estaba a favor de todas esas cosas que hoy se están implantando, todo eso. Pero llega el Señor Jesús y me hace, y me tumba, y me hace ver la luz. Y ahora yo me voy hacia el sentido que Jesús me quiere llevar, con la luz del Evangelio. Y escucha, porque el error que muchos cometemos al inicio es que agarramos la luz del Evangelio y queremos alumbrar desde aquí arriba hacia todos. Pecador, hipócrita, adulto. Y empezamos, no, tiene que voltearse la luz para acá, para acá, para acá. La luz siempre es para acá, para acá. ¿Cuántos dicen amén? Ay, entonces no tengo que. Sí, tienes que enseñar, tienes que dirigir con amor, con compasión y con piedad. ¿Ya lo entendimos? Termino, hermanos. La conversión de Pablo nos habla del poder sobrenatural de Dios, en cómo obra en cada ser humano, en cada corazón. Iniciamos con un peligro muy grande, que es la religiosidad. Dios quiere limpiar esa religiosidad.
Dios quiere limpiar el orgullo y la soberbia que hay en los corazones. Dios quiere un corazón maleable, humilde, para poder ser utilizado para la obra y para el propósito por el cual ha sido llamado desde el vientre de su madre. Hoy que tú estás aquí, que a lo mejor es la primera vez que escuchas esto, pues déjame decirte que tú también tienes un plan y un propósito en la voluntad de Dios. Porque su palabra dice, Él dice que Él no quiere que perezcan, Él quiere que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento, que haya un cambio de vida. Pero eso solamente lo va a producir Él en el corazón. ¿Cuándo, pastor? Cuando yo decido aceptar su verdad en mi vida. Pero va a ser muy difícil. Sí, por eso dice el Señor Jesús, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Es decir, que tú tendrás que estar en Él siempre, en todo momento, pegado a la vid, porque es ahí donde yo puedo resistir, soportar. Ahí es donde yo podré saber dirigir, caminar. Ahí es donde yo sabré poder decidir. Ahí es donde yo podré saber tomar decisiones, no en emociones, en la sabiduría de Dios. Entonces el Señor va a empezar a dirigir mi vida y me va a empezar a llevar hacia el camino correcto, y voy a hacer las cosas que le agradan, no las cosas que yo pienso que debo de hacer para agradar al Señor. No, voy a tener el entendimiento de Dios, el corazón sensible, para que el Señor me pueda decir en el tiempo futuro: pásale, si te conozco, siervo fiel. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, mis hermanos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Salir y contar cuántas cosas ha hecho el Señor contigo. Si nos pudiéramos hacer los testimonios aquí, ¿qué ha hecho el Señor contigo? Oh, pastor, y me han contado, no, si supiera cómo yo era. No, hombre, yo era, híjole, era de lo peor. Yo era un verdadero delincuente, yo era un malandro, yo era, no, pues, igual, ¿no? Y agarras tu checklist, no, pues también igual. No, pero tú no eras esto y yo sí, ¿no? Pero ahora ya no, por la gracia y la misericordia de Dios ya no soy lo que era antes. Eso ha quedado atrás. Ahora tenemos que salir y proclamar su verdad, anunciar lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestra vida primeramente, con nuestra vida en el hogar primero, en el hogar. Hermano, nunca es tarde. Nunca es tarde para enmendar lo que hemos hecho mal, nunca. Si hoy es el día en que el Señor te ha tocado en el corazón de decir: ¿sabes qué? Has hecho esto mal. Haz las paces con el Señor y con quien haya roto esta relación. Haz las paces. Hoy es un buen día, un buen domingo, como para decir: ¿sabes qué? Vamos a sentarnos aquí en la mesa y quiero decirles: ¿saben qué? Vamos a caminar en dirección del Señor. Perdónenme, y empezar. No cargues, no pongas en tu maleta cosas pesadas y corras y camines este cristianismo pensando en que le agradas al Señor, cuando el Señor te está demandando una cosa: un corazón humilde, sencillo. Sé obediente y sé presto a lo que Dios hoy ha hablado. Es tu historia, es mi historia, un antes y un después de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? El camino no es llegar aquí nada más y hoy gané 20 almas, dicen. No, inicia y termina hasta que nuestro corazón deja de latir en esta tierra y pasaremos a la graduación verdadera, real, cuando el Señor nos reciba y nos diga: pasa que te conozco. Cierra tus ojos, toma a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, tómalos ahí. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sin duda, Señor, tú hiciste una obra maravillosa que tiene alcance para todo el mundo, Padre, que nadie podría hacer, Señor. Nadie podría hacer lo que tú hiciste, Padre. Tiene un impacto eterno, un impacto aquí, Padre, y allá contigo, mi Dios. Aquí tienes una serie de familias, Padre, que quieren caminar contigo, que quieren, Señor, quieren
Señor, caminar en ese vida. Y mi Señor, yo te ruego que estas familias que están aquí, que nos escuchan, que nos verán después, Padre, que las tomes, que las guíes, que las conduzcas, que nos saques de nuestros errores, de esos que hacemos por hacer y que pensamos que te agrada, Señor. Llévanos a esos cambios verdaderos, a esos cambios profundos. Muéstranos el iceberg de nuestro corazón, Señor, que no solamente veamos la punta. Muéstranos lo que hay en la profundidad, Señor. Muéstranos que hagamos un cambio desde lo más profundo, Señor, para que no seamos apariencia, que seamos una pieza genuina tuya, Padre, una pieza hecha por ti, mi Dios. Te lo pedimos, Padre, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Misericordia ha tenido conmigo, soy perdonado, tu mano tomó la mía, me ha levantado, tengo luz de un nuevo día. Me ha levantado.